Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, conocido como Pentateuco y también conocido como Humash, para que tomen su Biblia, lápiz, cuaderno y tomen apunte. El capítulo que nos corresponde el día de hoy es el capítulo 3 del libro de Shemot, ya conocido en español como el Éxodo. Para hacer una ayuda de memoria del capítulo 2, lo que vimos fue el nacimiento y la vida de Moisés en el capítulo 2 de Shemot. Y fue un capítulo bastante extenso. Vimos alrededor de 94 años en un solo capítulo. Ya entonces tuvimos harto que digerir, harto que aprender, harto que conversar. Entonces hoy nos corresponde el capítulo número 3 de Shemot. Continuamos con la vida de Moisés y en el capítulo 2 vimos algunas cositas que a lo mejor a usted le llamaron la atención o le van a llamar la atención. Les voy a regalar un cuadrito con los eventos, con los sucesos de Moisés. ¿Por qué? Porque es llamativo que se dice ya y se cree, es muy conocido, que Moshe vivió en Egipto por 40 años y que él vivió en Madián por 40 años hasta que se le aparece la llama de fuego. Se cree que alrededor de los 80 años y desciende a Egipto a liberar a su pueblo. Esto es lo que estos eventos no aparecen mencionados en la Torá, ni en el Tanaj aparece ese tiempo que se tiene de conocimiento. Porque hemos visto que Moisés vive cierta cantidad de años en Egipto, fue a Cus, participa en el sitio de Cus, después reina en Cus, le dan los habitantes de Cus, la reina de Cus, y la Biblia en la Torá nos deja que una pista sobre una mujer cusita que Moisés había tomado y que Aarón y Miriam se habían enojado por esto. Entonces el Padre nos deja una pista para que nosotros averigüemos y no seamos engañados de la historia real que sucedió con Moisés, porque dice que reinó en Cus por 40 años y después se fue a la tierra de Madián. Y si esto no aparece en la Torá, en los primeros 5 libros de Moisés, ni en el Tanaj, ni en los profetas, ni en los escritos, ¿de dónde se fundamenta esto de la vida de Moisés? El fundamento se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7. Pero nosotros tenemos que ser, como estudiosos de la Escritura, tenemos que saber que el primer fundamento, que la primera base de todo conocimiento es la Torá o los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esa es nuestra base. Y si no aparece una información en esos libros, no es una información que esté totalmente correcta. Siempre, siempre de los siempre, el Nuevo Testamento o la información que uno obtenga sobre la instrucción, tenemos que corroborarla con nuestros ojos en la Torá, porque es de ahí de donde se saca toda la demás información. Así que les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos porque necesitamos tener claro esta información. Lo vamos a leer y vamos después a armar nuestro cuadro para que no nos queden dudas. Vamos a armar nuestro cuadro y dice en el capítulo 7 del libro de Hechos, verso 1. Esteban está frente a la casta religiosa, a los líderes políticos, va a ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque se levantaron falsos testigos para decir
de que Esteban había hablado contra el templo y contra Yeshua, que lo iba a destruir en 3 días y que iba a ser... pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso era la acusación que se le estaba dando a Esteban. Y Esteban va a hacer su defensa. Bueno, acá hay 2 cosas que pueden suceder. La mano negra de los escribas metieron su pluma mentirosa y cambiaron algunos datos, o hay información que fue agregada de alguna forma. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en la Torá no aparece, ya no se puede verificar, no sabemos la fuente a la cual se está haciendo mención. Es todo este capítulo que vamos a hacer lectura. Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 7, para que vayamos viendo lo que está correcto o a lo que fue cambiado por la pluma mentirosa, y hacer que las personas se confundan y no lleguemos a la verdad. Recordemos que estamos saliendo de toda esta mentira de la religión, del cristianismo, del catolicismo, y estamos volviendo a las raíces de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le doy lectura. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Acá le está preguntando el sumo sacerdote, el concilio, a Esteban. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Lo primero, en este verso, el Todopoderoso a Abraham se le aparece en Harán, no se le aparece en Mesopotamia, ¿ya? Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Vamos al tiro para ir aclarando la duda. En el libro de Génesis, capítulo 12. Ya en el libro de Bereshit, capítulo 12, verso 11. Dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en la tierra de Egipto... no es el verso 11. Lo busco rápidamente. Génesis capítulo 12. Y se fue Abraham como aquí. El verso 1 vamos a empezar, perdón. Génesis 12, verso 1. Pero el Todopoderoso había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Todopoderoso le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y ahí le estaba hablando. De Harán fue a la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces acá en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 4, aparece que el Todopoderoso se le apareció en Harán. Volvemos al libro de Hechos, al capítulo 7, al verso 1. Estábamos en el verso 1, en el verso 2. Y lo vamos a leer de nuevo. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Ya eso no lo dice la Torá. La Torá dice que estaba en Aram y se fue a la tierra de Canaán cuando tenía 75 años. Antes de que morase en Aram, dice aquí el verso. Verso 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ya nosotros ya vimos que está en Harán. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Bueno, acá en el verso 4 vimos que le estaba hablando en la tierra de Harán a los 75 años y se va a la tierra de Canaán a los 75 años. Taré, que era padre de Abraham, estaba vivo cuando él se va.
¿ya? Entonces, esto tampoco está, alguien metió mano, ¿ya? Porque dice el verso que entonces salió de la tierra de los caldeos, pero Abraham ya no estaba en Caldea, ya estaba establecido en Harán, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, pero Taré todavía no moría, Taré muere a los 205, si no me equivoco, 205, que muere, y no es en este momento, ¿ya? Y de ahí dio, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ya este está haciendo referencia a la tierra de Canaán. Verso 5. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, ya porque tenía 75 años y todavía no tenía ni a Ismael ni a Yitzhak. Verso 6. Y le dijo Elohim así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahí vemos que está diciendo por 400 años, y nosotros ya vimos cuándo comienzan los 400 años. Para que usted entienda, tiene que ir a ver los capítulos de Génesis. Mas yo juzgaré, dijo el Todopoderoso, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, ya refiriéndose al monte Sinaí. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Yitzhak, y le circuncidó al 8º día, Yitzhak a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Joseph para Egipto, pero Elohim estaba con él, y le liberó de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Misraim, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, Joseph se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Acá hay otro enredo, porque cuando Faraón tiene sus sueños, llama, por medio, el copero le dice que conocía a un hombre hebreo que interpretaba los sueños en la cárcel. Entonces, Faraón conocía el linaje de Joseph, ¿ya? No es que lo haya descubierto cuando se manifestó a sus hermanos, no. El Faraón conocía ya el linaje de Joseph. Entonces se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, dice aquí el verso, el linaje de José, pero Faraón ya lo conocía. Verso 14, y enviando Joseph hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Eso tampoco es verídico. En la Torá vimos que eran 70 almas las que nacieron a Jacob, y los vimos nombre por nombre, familia por familia. Entonces, igual a considerar. Otro verso 15, verso 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Otra contradicción. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que, verso 16, los cuales fueron trasladados a Siquem. O sea, los huesos de Joseph fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Aquí está diciendo que Abraham compró ese sepulcro, pero Abraham no compró ese sepulcro de Hamor, de los hijos de Hamor en Siquem. No. Abraham compró la cueva de Macpela por 400 shekel a Efrón Eteo. Y el que compró de Hamor fue Jacob. Jacob, cuando llega a la tierra de Canaán,
se establece en Sucot, que está al frente de Siquem. Ve al padre de Siquem, que es Hamor, compra esa parcela y se establece con sus cabañas. ¿Ya? Entonces acá otra contradicción. Verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, ya porque fue criado por 3 meses, después iban a venir los oficiales, lo pusieron en el canastillo, Yocabet, y lo encuentra la hija de Faraón, lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Acá está diciendo que era de edad de 40 años, cosa que no aparece en la Torá. El libro de Éxodo, vamos con el libro de Éxodo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11. Dice, aquí está hablando de Moisés, entonces ya lo vimos. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. Acá está diciendo Moisés ya crecido, no está dando ninguna información de años. Nos dice que vivió 40 años en Egipto y después vivió en la tierra de Madián. Volvemos al libro de Hechos. Estábamos en el libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, verso 23, y vamos. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y nosotros vimos ¿cuál es la prueba que yo le estoy mostrando? Yo le estoy mostrando el libro de Jacer, que dice que Moisés a los 18 años fue cuando mata al egipcio y huye de Misrayim, porque Faraón lo quería matar. Verso 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Ya lo que leímos en el Éxodo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Elohim les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme tú? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Ya? Acá está diciendo que tenía 40 años, se va a la tierra de Madián, tiene 2 hijos. Sí, eso está bien que haya tenido 2 hijos, pero verso 30 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Supuestamente, Moisés vivió 40 años en Madián y se le aparece el Todopoderoso
en un fuego, en una zarza. Bueno, no es que se le haya aparecido a los 80 años, eso no dice en ningún lado. La zarza se le aparece en un momento que él vivía en Madián y está alrededor de los 77 a 78 años cuando Moshe se va nuevamente a Misrayim, vive 2 años en Egipto y a los 80 años es cuando se cumple el periodo de los 210 años que Israel debería vivir en Egipto y el Todopoderoso lo va a sacar con mano poderosa. Pero acá nos dice que él vivió 40 años en Madián. Nosotros vimos que él llega a los 66, 67 años, vive 10 años en prisión. Por 10 años, Séfora lo mantuvo con alimento, con agua, por esos 10 años y es liberado alrededor de los 76 a 77 años, donde se casa, cuando es liberado, se casa con Séfora y tienen 2 hijos en ese periodo. Entonces, verso 31 del libro de Hechos. Entonces Moshe mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohei de Abraham, Elohei de Isaac, Elohe de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces, hasta acá el 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Poniendo en contexto esta información, la única prueba que se tiene de que Moisés vivió en Misrayim 40 años, de que se crió con el hijo de Faraón, que se dice que es Ramsés II, yo no me atrevo a decir eso, porque no aparece esa información en ningún lado. Se dice que se crió con él, que lo conocía, pero eso nosotros hemos visto que no coincide, que la Torá no cuenta eso, y que después vivió 40 años en Madián. Lo único para sostener esto es el libro de los Hechos, capítulo 7. Mano negra de los escribas, lo más probable es que haya metido su mano acá para hacer confusión. Lo mismo, un ejemplo, cuando se dice en el Génesis que Faraón estaba de cumpleaños, eso no es eso. Es que había nacido un hijo a Faraón y estaba haciendo una fiesta porque había nacido un hijo y convidó al panadero y al copero lo restituyó y el panadero lo llevó a juicio y le quitó la vida, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan todo esto, ahora vamos a armar nuestro cuadro para obtener nuestra información, como lo hice cuando Joseph, con todos los datitos de Joseph, hicimos un cuadrito, pusimos la edad para que ustedes tengan la información ordenadita, ¿ya? Esa es la idea de ir aprendiendo, salir de Egipto. Acá, lo primero, nosotros ya tenemos la fecha de nacimiento de Moshe. ¿Cuánto fue? No tenemos la información. El nacimiento, ¿qué edad tenía él? No tenía ningún año todavía cuando nacía. Año de la historia en el que estamos. ¿En qué año nace Moshe? Nace en el 2368. Nace en el 2368. ¿Cuántos años llevaba Israel viviendo en la tierra de Egipto cuando nace Moisés? Llevaba 130 años viviendo en Egipto. ¿Se ve? Por favor. Sí. Ya, gracias. Después, nace Moisés entonces. ¿Por cuánto tiempo es criado por Jocabed? Por Jocabed, que es su madre, es criado nace a los 7 meses, ¿cierto? Porque el 7 es simbología de completo. Ya Moisés era un hombre perfecto porque obedecía al Todopoderoso en todo lo que él le decía, ¿ya? Entonces eso representa el 7, tu compromiso, tu lealtad con los mandamientos del Todopoderoso. Crianza entonces, Jocabed lo cría 3 meses, tenía Moshe,
de los 3 meses, porque estuvo 3 meses escondido, lo crió desde los 3 meses hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque 2 años. Recordemos, nace de 7 meses, lo mantiene 3 meses escondido en una habitación interior de su casa. Van a ir los oficiales porque se supo de que Jochebed había tenido un hijo. Ella hace una arca, la pone a la orilla del río y lo encuentra la hija de Faraón, Bat-ya, lo encuentra y María lo está observando y le pide, Miriam le dice, al ver que Moshe no amaba de ninguna mujer de las que estaban ahí, le dice, ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea? Ella le dice, sí, llámala. Y Miriam va a buscar a Jochebed. Entonces Jochebed lo cría de los 3 meses a los 2 años. Al final de los 2 años es cuando ya Moshe ya está crecido y va a ser entregado a Batia. Esto sería, ¿en qué años? En el año 2368 hasta el año 2370, ya de la creación. Nosotros vemos el tiempo del año 0 hasta el año 270. ¿Qué año es esto? Esto es entre el año 130, del año 130 al año 132 de Israel vivir en Egipto. Después continuamos. Vida con Bat-ya. ¿Cuándo se lo entrega? A los 2 años. Entonces, vive con Batia o con Bitia. Es del año de los 2 años. Vive entonces de los 2 años. Vive con Batia de los 2 años cuando se lo entrega a Jochebed hasta los 18 años. Hasta los 18 años. En ese periodo vive en el palacio, él va a la tierra de Goshen a ver a sus hermanos hebreos, hasta que a los 18 años fue un día, como siempre lo hacía, y ve al egipcio golpeando a este hebreo, a este egipcio que había abusado de la mujer del hebreo y que él había violado y que el hebreo estaba peleando con él. El egipcio tratando de ocultar lo que había hecho porque había adulterado y tenía pena de muerte. Entonces, vive con Batia de los 2 a los 18 años. Esto es del año 2370 hasta el año 2386. Vive 16 años con Batia porque se lo entregaron a los 2 años, más 16 serían los 18 años que cumple cuando él se va. ¿De qué año estamos hablando? Del año 132 de Israel vivir en Egipto hasta el año 148 de Israel vivir en Misraim. ¿Qué sucede más con Moisés? Aquí nosotros estamos viendo el nacimiento y la vida de Moisés, los sucesos, lo que aconteció en su vida. Mata al egipcio entonces y tiene que huir de Egipto. ¿A qué edad fue esto? Fue a los 18 años. Fue a los 18 años. ¿Qué año es este? Este es el año 2386 desde la creación. ¿Qué año es de que Israel está en Egipto? El año 148 de Israel vivir en Egipto. ¿Qué sucede después de que Moshe huye de Egipto? Él llega a Cush, ya, pero fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Kikianús, el rey de Cush, había ido a una guerra, había dejado a Bilán con sus hijos, con Janes y Jambres, cuidando la ciudad. Y cuando el rey de Cush vuelve de la guerra donde estaba, Bilam se puso a trabajar, a agrandar los muros y cerró la ciudad para que no entrara el rey Kikianús.
Estuvo 9 años sitiada esta ciudad. Moisés llegó justo en el sitio de Cus, que es Etiopía, ya lo sabemos. Entonces, estuvo 9 años en el sitio. Estuvo 9 años en el sitio de Cus. Entonces, estuvo de los 18 años más 9 años serían hasta los 27 años de edad de Moshe. Estuvo en el sitio del año 2386 hasta el año 2395. ¿Qué año es este de Israel vivir en Egipto? Desde el año 148 hasta el año 157 de Israel vivir en Misraim. Pasa a este sitio, muere el rey Kikianús y a Moshe se le va a dar el reinado, porque en el ejército de Kikianús no se encontró ningún hombre tan bueno, tan leal, tan experto en guerra como Moshe. Y se le puso como rey en Cus para romper el sitio. Ya Bilán tenía serpientes, Moshe le dijo al pueblo que tomaran un pichón de cigüeña, que lo adiestraran, que le enseñaran a tirarse como los halcones en picada para llevarse esa serpiente. Entonces, cuando van a la guerra para romper el sitio, Moshe hace que los polluelos pasen hambre por 3 días, se van a la guerra y los polluelos ya se lanzan sobre las serpientes y empiezan a romper el sitio hasta que hacen ingreso a la ciudad. Esto fue entonces, rompen el sitio, Moisés es rey de Cus por 40 años. Y el pueblo, los líderes, le dan por esposa a la reina Adonía, que era la esposa de Kikianús. Y esta es la mujer cuchita que vimos que aparece en el libro de Números cuando Aarón y Miriam se enojan con él porque había tomado mujer cuchita o mujer etíope. Moisés la tomó, pero él ni siquiera la miró porque sabía los mandamientos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no debía tomar mujer cananea. Por 40 años entonces fue rey de Cus. Esto sería desde los 27 años de Moisés hasta los 67 años de edad. ¿Desde qué año? Desde el 2395 de la historia hasta el año 2435. ¿En qué tiempo de Israel vivir en Egipto? Desde el año 157 hasta el año 197 de Israel vivir en Egipto. Pasan los 40 años, la reina Adonía le pide a su pueblo que ya Moisés no sea más el rey porque él no la ha tocado a ella, no ha consumado su matrimonio, y le pide que su hijo, el hijo de Kikianús, sea rey del pueblo. Los hombres escuchan la palabra de la reina y le piden a Moisés que por favor se vaya, lo despiden con honor, le dan muchos regalos y Moisés se retira de la tierra de Cus y se va a la tierra de Madián y llega al pozo donde se va a encontrar con la hija de Reuel. Entonces, la salida de Moshe y llegada a Madián, al pozo, es a los 67 años de edad. A los 67 años de edad. ¿Qué año es este? Es el año 2345 de la era. ¿Qué año es de Israel vivir en Egipto? 197. El año 197 de Israel vivir en Egipto. Está en el pozo, llegan las 7 hijas de Reuel el Madianita. Hay unos pastores, la ahuyentan, Moisés las defiende, les saca el agua y les da de beber a las ovejas de las 7 mujeres que estaban ahí.
Las mujeres se van, le cuentan a Reuel les dice, pero ¿cómo dejaron a ir ese hombre si las ayudó? Lo hubieran invitado a comer, sale Reuel a buscar a Moisés, lo encuentra, lo invita a su casa, comen pan. Moisés le relata lo que él había hecho, que vivió en Egipto, que había sido rey en Cus, y Reuel no halló nada mejor de que ponerlo preso a Moshe para él poder reconciliarse con los hijos de Cus, porque él había huido de la tierra de Cus. Reuel había huido de la tierra de Cus. No sabemos qué había pasado, pero él había huido y era la forma de reconciliarse con ellos, de entregarle a Moisés, pero Moisés había huido en buena fe, en buena palabra, de los hijos de Cus. Lo toma entonces preso por 10 años. Estamos hablando de un periodo de los 67 a los 77 años de edad de Moisés. ¿Qué año es este? Este es el año 2345 hasta el año 2300. Preso por 2435. 2400. Aquí me equivoqué. Sí. No me acuerdo la bala. Aquí a los 67 años era el año 2435 de la historia. Entonces aquí era el año 2435. Lo pusiste al revés. Sí. Entonces aquí es del año. Entonces, toma Reuel preso a Moisés por 10 años. Entonces, de los 67 a los 77 años. Esto es del año 2435 al 2445 de la historia, de la creación, ¿ya? Eso estamos hablando, de la creación. Y lo que es el año 197 de Israel vivir en Egipto hasta el año 207 de Israel vivir en Egipto. Después dice, pasan los 10 años, Sífora le dice a su padre que nadie le ha preguntado por el nombre que está en prisión, y Reuel le dice que es imposible que un hombre esté vivo por 10 años sin que le dieran comida, porque él lo puso preso, pero no tenía derecho a alimentación. Sífora fue la que lo mantuvo durante todo este tiempo, y Reuel con Sífora va, y Reuel ve a Moshe adorando, alabando al Todopoderoso sobre sus pies, y que aún vivía. Lo suelta, ya sale de prisión, y esto sucede en el año 77 de Moisés de edad. Ya tenía 77 años cuando sale de prisión. Entonces va al jardín de Reuel a orar, ve al frente suyo una caña, una vara que está en la tierra, y que va a buscarla, la saca, y tenía el nombre del Todopoderoso inscrito, ya desarrollada en ella todo este nombre, que hoy día vamos a ver qué nombre es. Y al ver esto, Reuel le da a Séfora por esposa. ¿Por qué? Porque muchos habían intentado sacar esa vara, pero para poder casarse con Sífora, pero nadie había logrado sacarla hasta que llegó el que tenía derecho a sacarla. ¿Ya? Entonces se casa y sale de prisión, se casa con Sífora, tiene a sus hijos a los 77 años. Tiene a su hijo Gershón y Eliezer. ¿Qué año es este de la historia? Este es el año 2445. 2445. ¿Qué año de Israel vivir en Egipto? Año 207 de Israel vivir en Egipto.
Y de Egipto, acá estamos hablando que Moisés se va alrededor de los 78 años, 77 años y medio, a los 78 años se va hacia entre los 78 y 80 años de edad es cuando Moisés se va a la tierra de Egipto, vive allá 2 años para hacer las plagas y todo esto. Esto estamos hablando que del año 2445 al año 80, aquí sería del año 2446 porque tiene 78. Tiene 78. Entonces, 2446 al 2448. Esa es la fecha que Israel sale de Egipto. Entonces estamos hablando que del año 208 al año 210 de Israel vivir en la tierra de Egipto. Le entrego la cronología de Moshe, su nacimiento, su vida, todo lo que pasó en su periodo de 80 años. Fundamentos, tenemos lo que narra la Torá y lo que narra el libro de Jaser. Dios nos deja la pista de la mujer cusita. En la Torá no hay ninguna otra parte que justifique ese verso, de dónde sale, más que del libro de Jaser. Si usted encuentra, deje su comentario y podemos revisarlo. Sabiendo toda esta información de Moisés, ya el capítulo 2 fue muy extenso, así que no le podía hacer esto porque si no lo hubiéramos alargado mucho más. Por eso este cuadrito lo hace en una hojita, lo pone detrás en su Biblia, ahí cuando nace el Moisés, o en su cuaderno donde esté tomando el apunte, y le queda súper bien a continuación del capítulo 3, que es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a dar comienzo al libro de Shemot, Éxodo capítulo 3. Bueno, ahora, en este momento, en este capítulo 3, nos encontramos en el... No me quedó nada pendiente. Nos encontramos en el año 77 de Moisés. Y él está viviendo en Madián. Ya había llegado hacía 10 años, pero estuvo preso. Ahora ya tiene 77 años, fue sacado de prisión y vamos al verso 1. Apacentando Moshe las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. La palabra que aparece como Jetro, esta palabra es nueva, no la habíamos visto, el nombre del papá de Séfora era Reuel, ya así se nos había presentado, que significaba amigo de Dios, pero ahora se llama Jetro. Jetro significa su excelencia, ¿ya? Jetro significa su excelencia. ¿Y por qué ahora se presenta como Jetro? No sabemos, pero lo más probable es que ahora él está cumpliendo su función de sacerdote. A lo mejor por eso ya se le llama Jetro, porque está haciendo de sacerdote algo superior, su excelencia. ¿Ya? A eso denomina su nombre, eso tiene como significado. La palabra Jetro, entonces, que aparece en su Biblia al español, se encuentra escrita de esta forma. En hebreo, el nombre es Yitro. Yitro. Esto es junto, Yitro. Para que lo anote en su Biblia, arribita donde dice Jetro, usted le pone Yitro. Yitro. ¿Qué significa? Significa su excelencia de acuerdo al diccionario Strong. Moisés vivía ya con Jetro
Y en esos días, ¿qué hizo? Él estaba alimentando, estaba apacentando, ya se estaba cumpliendo una función de pastor de las ovejas del sacerdote, de su suegro. Pastoreaba las ovejas de su suegro y las llevó más allá del desierto de Sim. Y tenía la caña que había sacado del jardín de Jitro, la tenía en su mano, andaba con ella. Y sucedió que un día que una de los corderitos, de los hijos de los carneros, se escapó y Moisés fue detrás de él y este animalito fue hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb, que es hasta donde llegó Moshe siguiéndolo. Horeb es la palabra H2722. H2722. La palabra Horeb, que aparece en su Biblia, es la palabra Joreb, que aparece en hebreo. Usted arribita de su Biblia le pone Joreb. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Significa desolado, desolar, destruir, como si hubiera una sequía, como si estuviera demasiado seco. ¿Por qué? Porque digamos que no podría alguien vivir ahí, en ese lugar tan inhóspito, tan seco, que te destruye, te desola, ¿ya? Por eso tiene ese nombre, pues las temperaturas son demasiado altas. Este monte también es conocido como el monte Sinaí, y entonces es otro nombre del monte de Dios. Entonces tenemos dos nombres, monte Horeb, monte Sinaí, es lo mismo. Ya cuando lea eso, usted ya sabe entonces que estamos hablando del mismo monte. ¿Por qué se dice que es el monte de Elohim? Se hace mención y está aludiendo a lo que sucederá más adelante cuando el Todopoderoso, por medio de su Malach, por medio de Yeshua, le dé la instrucción, le entregue la Torá a Moshe. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Enoc, el capítulo 1, el verso 1 al 4, por favor. Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivían en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Gracias. Vemos el libro de Enoc que nos está hablando del monte Sinaí, el monte de Dios, donde aparecerá en los últimos tiempos. Enoc le está hablando a esta descendencia que se manifestaría en los últimos tiempos, o sea, en la generación que estamos nosotros. Ya Enoc está hablando para todos estos elegidos que van a salir en este tiempo, porque se va a cerrar la puerta, tal cual se cerró la puerta cuando Noé entró al arca. Lo mismo sucederá ahora, se va a cerrar la puerta y el Todopoderoso aparecerá en el monte Sinaí, de donde se trasladará al monte de los olivos y pondrá sus pies en el monte de los olivos y otro en el monte de Jerusalén.
Y esposa, si me puede ayudar, libro de Hacer, no, libro de los jubileos, perdón, libro de los jubileos, capítulo 4, verso 22 al 26. Exhortó a los custodios que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. Fue elevado entre los hijos del género humano, y lo enviamos al jardín del Edén para gloria y honor. Y allí está, escribiendo sentencia y juicio eterno y toda la maldad de los hijos de los hombres. Por ello hizo el Señor llegar el agua del diluvio sobre toda la tierra del Edén, pues allí fue puesto él como señal, y para que diera testimonio contra los hijos de los hombres, narrando todas las acciones hasta el día del juicio. Y él quemó aromas del templo agradables al Señor en el monte meridional, pues 4 sitios en la tierra son del Señor: el jardín del Edén, el monte oriental, este monte en que estás hoy, el monte Sinaí, y el monte Sión, que será santificado en la nueva creación para la santidad de la tierra. A causa de éste será santificada la tierra de toda iniquidad e impureza para siempre. Gracias. El libro de los jubileos está relatando sobre Enoc, que es quien estaba escribiendo en el jardín del Edén, estaba anotando todo lo que está sucediendo con los seres humanos para después ir a juicio. Y menciona que hay 4 partes que son del Todopoderoso. O sea, toda la tierra es de él porque él la creó, los cielos y la tierra y todo lo que está dentro de ella, pero específicamente está hablando del monte Sinaí, que es de él, el monte de los olivos, el monte oriental, el monte de Jerusalén o el monte de Sión y el monte Hermón, ¿ya? Entonces, ahí vemos que el monte Sinaí es el monte del Todopoderoso. Y si vamos, por favor acompáñenme con su Biblia al libro de los Salmos, capítulo 68, verso 17. Libro de los Salmos, capítulo 68, verso 17. Salmos, capítulo 68, verso 17. Dice: los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿De qué está hablando David? Hablando de cuando el Todopoderoso descienda, como lo relató el libro de Enoc, descienda en el monte Sinaí con sus carros de fuego de millares y venga al monte de los olivos y al monte de Sión a su santuario. ¿Ya? Con eso confirmamos de que el Sinaí es monte del Todopoderoso. Verso 2. Y se le apareció el ángel de el gran yo soy en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moshe ve que la zarza estaba como prendida en fuego, pero el fuego no tenía poder sobre ella, ya que no la estaba consumiendo. La zarza, ¿a qué la podemos asociar? Bueno, la zarza es uno de los arbustos, ¿ya? Menos atractivo, digamos que es la peor madera, como en referencia a los árboles, ¿ya? Es poco valiosa, no es valorada por los hombres, porque no tiene ningún atractivo, pero al no tener ningún atractivo y a ser blandita, como que no se puede hacer nada con esa madera. Por eso es como lo más malo en relación a los árboles, ya que con los árboles son todos utilizados para hacer ídolos. Pero en este caso, al
al no ser corrupta, al no ser utilizada por los hombres para hacer ídolos de madera, no ha sido profanada, y es por esto que el Todopoderoso aparece en esta zarza, ¿ya? Porque es una madera, digamos que la única madera que el hombre no ha utilizado para corromperse y hacer sus ídolos para adorar. Entonces, lo que el hombre ve como pequeño, como insignificante, para el Todopoderoso era algo consagrado, no contaminado por el hombre, ya como esta zarza que es insignificante a los ojos de los hombres. ¿Qué enseñanza podemos sacar? Que nosotros debemos ser humildes, ya, para que debemos ser humildes como una zarza, para que venga la presencia del Todopoderoso sobre nosotros y no sentirnos como estos árboles robustos, firmes, ya, que están llenos de orgullos. Y al final el Todopoderoso no puede morar en ellos. La presencia del Todopoderoso no puede morar ahí. Le aparece el ángel, enviado entonces por el Todopoderoso, que posee la autoridad de él, la manifestación, su imagen, ya ese Dios invisible. Se le aparece el Malaj del Todopoderoso, que es que se muestra en una llama de fuego. ¿Qué está representando? El fuego representa el sacrificio que habría de conquistar la gran salvación que va a tener la humanidad. Este fuego entonces es la representación del Mesías que se desprende del gran yo soy, del Todopoderoso. ¿Para qué? Para ser el Dios con nosotros, el compañero en nuestras vidas, en nuestro peregrinar en esta tierra. Por eso se representa en forma de fuego. Verso 3. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Moisés, al ver esta visión que estaba observando, estaba estupefacto, estaba atónito al ver lo que estaba viendo, y razonaba y pensaba por qué la zarza no se consumía. Así que él se acercó para ver esta cosa tan poderosa que estaba viendo. Verso 4. Viendo entonces el Todopoderoso que él iba a ver, lo llamó el Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Le habla el enviado del Todopoderoso, le habló a Moisés cuando vio que se estaba acercando, de en medio de la zarza le habló y le dice, Moisés, Moisés, el Todopoderoso sabía quién era, le dice, heme aquí. ¿Por qué le dice que se detenga? Porque se estaba metiendo a un territorio que es santo. Ya por eso le habló antes que siguiera avanzando y que fuera a cometer algo terrible de avanzar, de pisar esa tierra santa. Y Moisés le dice, aquí estoy. Verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le pide que se quite los zapatos. ¿Por qué? Porque los zapatos representan lo material de esta tierra. Y le pide que lo aparte de ese lugar donde se estaba manifestando la presencia del Todopoderoso en la llama de fuego. Le dice que la tierra es santa. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo que esta tierra es santa? Porque es un lugar que no ha sido pisado por el hombre. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, ¿qué debía hacer Moisés? Moisés debería presentarse tal como el Todopoderoso, por medio de Yeshua, creó a Adán. O sea, sin zapatos, porque lo creó sin zapatos. Ya por eso
tenía que presentarse así, y como era un lugar santo, porque era un lugar poco accesible para el hombre, ahí no habían dado ningún hombre ni animal, porque es un lugar que el Monte Oreb, como es un lugar desolador, de sequía, ya que destruye. Ya si va un humano, no va a pasar mucho tiempo sin que muera. Por esto entonces el Todopoderoso elige este lugar del Monte Sinaí, porque era un lugar santo, para poder llevar a su pueblo y manifestarse desde allí y darle la Torá en una tierra que no era de nadie. Así nadie se iba a atribuir de que la Torá fue dada en mi tierra, ya que es para mí, porque fue dada en mi tierra. Por eso se dice que el Todopoderoso dio la Torá en esa tierra que no era de nadie y la dio para todas las naciones. El que quiere escuchar, que escuche, que haga sus mandamientos y va a ser reconocido por el Todopoderoso. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Le dice entonces el Todopoderoso que Él es el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros vimos que a Abraham, que a Isaac también se le manifestó de alguna forma. Abraham y Isaac lo vieron y eso lo podemos ver en el libro de Jacer. Por favor, esposa, si me ayuda. Libro de Jacer, capítulo 23, verso 41 al 43. Y en el tercer día levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia del cual el Todopoderoso le había dicho. Y un pilar de fuego apareció delante de él que alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, y una nube de gloria sobre la montaña. Y la gloria de Yahweh fue vista en la nube. Y Abraham dijo a Isaac, hijo mío, ¿ves tú en esa montaña cuál percibimos a la distancia eso que yo veo sobre ella? Gracias. Vemos que a Abraham, a Isaac, se le aparece cuando le pide el Todopoderoso a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo, y ven ese pilar de fuego que está desde la tierra hasta el cielo, hasta la cúpula, hasta la bóveda que divide las aguas superiores de las aguas inferiores, y ven una nube y estaba la gloria del Todopoderoso en esa nube. Entonces vemos un pilar de fuego, vemos una nube, vemos dos presencias, ¿ya? Vemos al Todopoderoso y su malaj que se está manifestando en esta llama de fuego en la zarza. Y está lo mismo que vemos en la salida de Israel de Egipto, cuando vemos al Todopoderoso y a su malaj que guían por el desierto, y en la salida de Misraim, cuando sacan a los hijos de Israel de Egipto. Ya vemos una columna de nube y una columna de fuego. Temió observar, dice que él se cubrió porque temió observar, se refiere a que tuvo miedo de faltarle el respeto a la manifestación del Todopoderoso que estaba ahí, que era su malaj. Verso 7. Dijo luego el gran yo soy, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El Todopoderoso ha visto toda la aflicción, toda la opresión y el derramamiento de sangre de su pueblo y de su herencia a mano de los egipcios y de estos magos, ya de Bilán, de Janes y Jambres, como los hostigan a los hebreos. Los esclavizan y los humillan con violencia, y el Todopoderoso oyó su clamor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba llegando ese clamor a los oídos del Todopoderoso.
Todopoderoso, porque se estaba cumpliendo el periodo establecido por el Todopoderoso bajo la servidumbre de los hijos de Cam. Verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Kenanín, del Geteo, del Emori, del Perisi, del Hivi y del Jebusi. Descendió el Todopoderoso, aquí está, descendió para ver lo que su pueblo estaba viviendo y liberarlo de los hijos de Ham y sacarlos de esta tierra de idolatría, de esclavitud, de escasez, tierra infértil, y llevarlos a una tierra buena, fértil y de abundancia, donde fluye leche y miel, con la que sustenta a su pueblo. A esa tierra donde están estos pueblos, hijos de Cam, ya los pueblos cananeos y todos sus descendientes, los usurpadores de la tierra, ya esa simiente de la serpiente que fue a instalarse, a asentarse en un lugar que no le correspondía, porque esta tierra fue dada a la descendencia de Shem, y lo podemos ver en el libro de los Jubileos, en el capítulo 8, en el verso 11 al 12. Llamó Noé a sus hijos, y ellos se le acercaron con los suyos. Distribuyó la tierra a suertes, que sacaron sus 3 hijos. Tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre, Noé. Salió en el escrito de la suerte que Sem, el centro de la tierra, que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafa, desde la desembocadura del río Tanaís, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica, y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Jafet, y lo que quedaba hacia el sur de Sem. Gracias. Vemos que esa tierra donde se asentaron estos pueblos cananeos fue dada a Shem y a toda su descendencia para siempre. Esa herencia fue dada por Noah, ya para sus hijos, por medio de suerte. Se anotaron los papeles, se puso en el seno de Noé y fueron sacadas ya por sus hijos. Y fue dada entonces por suerte a los descendientes de Shem todo el centro de la tierra, a los hijos de Jafet el norte, y a los hijos de Ham todo el sur, que es donde deberían haberse asentado y no haberse quedado en esa tierra que era de los hijos de Shem. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El grito de ayuda de Israel está llegando entonces hasta los oídos del Todopoderoso, y él ve y ha visto el maltrato que los egipcios hacen a Israel. Entonces, el clamor ya entonces está llegando a los oídos, y el Todopoderoso ha venido ya para sacarlos de esta esclavitud. Verso 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Todopoderoso le ordenó
le está ordenando a Moshe que descienda a Egipto, a Faraón, el rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de su servidumbre y su opresión que comete contra ellos. Verso 11. Entonces Moshe respondió al Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aunque Moshe era un hombre virtuoso y descendiente de antepasados ilustres como Abraham, Isaac y Jacob, él era un hombre que mantenía su humildad, pensando que no era digno ni capaz de pastorear al pueblo del Todopoderoso. Pero el Todopoderoso lo estaba poniendo a prueba, lo hizo que trabajara de pastor en Madián para que fuera adaptándose a este trabajo. Estuvo de rey, fue príncipe en Egipto. Ya lo primero fue príncipe en Egipto, tenía de todas las comodidades, a pesar de eso seguía siendo un hombre humilde. Fue rey en Cus. Él igual seguía manteniendo su humildad, un perfil bajo, y en ese periodo que fue rey obtuvo riquezas, obtuvo nombre, obtuvo honor, y cuando se va a Madián se fue con todos los regalos que le había dado la tierra, los habitantes de la tierra de Cus, y no creo que haya tenido pobreza porque se fue con todos los regalos que le dieron, pero él seguía manteniendo su humildad y trabajó de pastor, y así el Todopoderoso le fue haciendo que él aprendiera el trabajo de gobernar un pueblo, primero Cus, y ahora lo hizo con las ovejas de su suegro, y la oveja es una representación de Israel. Eso lo vemos en toda la escritura, que cuando se habla de las ovejas se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de el Todopoderoso. Verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Le está entonces el Todopoderoso diciendo: ve, porque yo estaré contigo. Entonces le está diciendo, el Todopoderoso le está diciendo: mi palabra será tu ayudador. O sea, Yeshua, el Malaj, el enviado. Y la señal sería que la señal que el Todopoderoso está enviando a Moisés, de que es el indicado para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, es que volverán a este pueblo y me servirán en él. Y acá les voy a dejar este dato, y esta palabra por favor tienen que memorizarla, porque cuando dice serviréis, cuando dice cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La palabra serviréis es la palabra abad, la palabra hebrea abad. ¿Por qué es importante? Porque esta es la palabra serviréis. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se traduce como adoración, como algo sentimental, ¿ya? Y está muy lejos de lo que significa abad. Ya abad significa trabajar. Ese es el significado de la palabra abad. Porque acá diría: trabajarás a Dios sobre este monte. ¿Y qué significa trabajar a Dios? Hacer los mandamientos, seguir sus estatutos, celebrar su Shabbat, celebrar sus fiestas, comer diferente, apartarte de lo que celebra el mundo. Eso es servir al Todopoderoso. Salimos de Egipto, del servicio de Egipto, de esta idolatría, del consumismo, del egoísmo. Salimos de Egipto y ahora vamos al lado del Todopoderoso. ¿Y qué hacemos? Servimos al Todopoderoso haciendo sus mandamientos. Ya no hacemos
esto que hace el mundo, estos mandamientos del hombre, ya celebrando sus fiestas paganas, su idolatría, ahora servimos al Todopoderoso, haciendo sus mandamientos, no de sentimentalismo, ¿ya? No es eso de que te hacen muchas veces las iglesias, que ponen música melosa para que se afloren tus... todos estos sentimientos que es como que te imaginas que la presencia de Dios está sobre ti. Lo siento, pero esa es la realidad. Verso 13. Y dijo Moshe a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntase ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Moshe te está ya imaginando, ya, ok, voy a los hijos de Israel, les digo que el Elohim de sus padres me ha enviado, como lo profetizó Joseph, que iba a enviar a alguien para que los liberara de la tierra de Egipto, antes que muriera Joseph, ya les dijo eso, que serían visitados y que sacaran sus huesos de la tierra de Egipto. Y todo Israel conocía esta revelación, esto profetizado por Joseph. Recordemos, esto fue a los 71 años de Israel vivir en Egipto, cuando Joseph muere, de 110 años. Y todos conocían esta profecía. ¿Y en qué año estamos aquí? Estamos en el año 206 de Israel vivir en Egipto. O sea, desde esa promesa de que iban a ser visitados, han pasado 135 años. Pero todos recordaban esa profecía. Y que Miriam había profetizado, recordemos, cuando empezamos el Éxodo, que de Amram y de Jocabed iba a salir su libertador. Y si me preguntan, le dice Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué diré? Si el pueblo le pregunta cuál es su nombre, ¿qué diré? Y vamos a ver qué le dice el Todopoderoso. Dice el verso 14. Y respondió Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo debemos conocer al Todopoderoso? Como el yo soy, ya, como el gran yo soy. La palabra del Todopoderoso entonces le dijo a Moshe: Eye, Asher, Eye. Se lo voy a anotar. Le dijo: Eye, Eye, Asher, Asher, Eye. Así le dijo la voz a Moshe. Eye, Asher, Eye. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Seré el que seré. Seré, soy el que soy. O seré el que seré. El que seré. Eso es lo que le tenía que decir Moshe al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que le quiere decir es que estaré con ellos en este sufrimiento y siempre que me requieran. Eso es básicamente lo que el Todopoderoso le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo de Israel. Esto entonces es una explicación que lleva a la revelación del nombre del Todopoderoso, el que existe y no cambia. Así debería recordarse al Todopoderoso. ¿Ya? ¿Por qué no cambia? Porque siempre ha sido el mismo, igual que su palabra, no cambia. Fue en el reino de la luz, sus leyes morales siguen en este tiempo de prueba, van a seguir en el reino de la luz.
no cambian, no hay gracia, no hay tiempo de que tenía que durar la ley de Moshe y después ya vivimos de gracia. No, la ley del Todopoderoso es eterna para siempre. Y si usted lo dice, tiene que vivirla como la vivieron todos los antepasados, como lo vivió Yeshua, que por eso lo mataron, porque no hacía lo que le decía el papa, el pastor, ¿ya? Él hacía lo que su padre decía, lo que dejó en la Torá escrito, eso hacía, ¿ya? No lo que le decía el pastor o algún hombre. Continuamos. Verso 15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Todopoderoso, el Elohim de vuestros padres, el Elohei de Abraham, Elohei de Isaac y Elohei de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, además dijo el Elohim a Moisés, así dirás entonces a los hijos de Israel. Dice aquí en su Biblia, dice Jehová, ¿ya? Cuando le está hablando, Moisés le dice, voy a leerlo de nuevo, verso 15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, ya de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado. Este es su nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La palabra que aparece en su Biblia es Jehová. 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 Era como. Tenía. Jehová. La palabra que aparece en su Biblia es Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno, se dice que este es el nombre de Dios. En el hebreo debería ser Jehová, con Y. Jehová. Ese debería ser la transliteración en hebreo. Pero el nombre, algunos usted sabe que lo llaman Yahweh. Yahweh. Algunos lo llaman Yahvé. Y hay otro nombre, Yashu. Hay otro nombre. ¿Por qué? Porque este es el tetragramatrón conocido de hebreo del nombre de Dios. ¿Qué significa Jehová? Significa el autoexistente o eterno. El autoexistente o eterno. Vamos a borrar. Recordemos que en hebreo no existen las vocales, solamente existen las letras, ¿ya? Entonces, el nombre del Todopoderoso no se podría decir cuál es, porque las letras son solamente consonantes y no existen las vocales. No podríamos decir que se llama Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé, porque entraríamos en discusiones que son innecesarias. Mejor es recordar el nombre de Dios. Podríamos decirle que su nombre es Yud, He, Bat, He. ¿Ya? Eso sería el nombre en hebreo. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Este sería una Y, esta sería una H, esta sería una B y esta sería una H. Pero nosotros aquí en Occidente escribimos I, H, B, H. Esa es la forma que nosotros escribimos. En hebreo se escribe de esta otra forma. ¿Qué significa esto que estamos viendo? La Yud, se lo voy a anotar aquí. Yud, este es el nombre de una letra hebrea,
Su nombre es Yud. Esta es una letra hebrea que se llama E. Bab es una letra hebrea, su nombre es Bab. Y la G de nuevo, que es una letra hebrea. Estas 4 letras conforman el Yud, Hei, Bat, Hei, lo que nosotros en español conocemos H, Y, H, B, H. Y esto es lo que se dice que se llama Jehová, porque aquí los masoretas se le pusieron unas letritas, unos puntitos que representan la letra, las vocales de las palabras, y quedaría Y, supuestamente lleva una E, lleva la H, que sería esa, lleva una O, lleva una B, lleva una A y lleva esa H que es última. Y tendríamos que escribirla en nuestro idioma, que es Jehová. Por eso se dice que se llama Jehová, pero ese no es el nombre, ¿ya? No se sabe cuál es el nombre, porque esas letras no tienen vocales. Entonces, si yo me pongo a discutir que Yahweh, que Jehová, no, porque yo no estaba cuando se escribió la Torá. Ya ese, digamos que un nombre que no se puede mencionar, pero no porque sea inmencionable, sino porque no tiene las vocales y no sabemos cuáles son. Ya eso se puede haber cambiado. Si usted le quiere decir Jehová, dígalo. Ya, si usted quiere decir Yahweh, yo le digo Todopoderoso, porque es lo que me representa este nombre. Estas letritas representan al verbo existir. Ya, estas letritas representan al verbo existir. La Yud con esta Hay representa al verbo Hayá, que es el verbo existir. La Yud se le agrega la Yud a lo que vimos, a esto se le agrega esta Yud, porque está en tiempo futuro y se dice que es yo seré o el que vendrá, ¿ya? Eso significa el que vendrá. Yo seré o el que vendrá. Eso es lo que aparece en el Apocalipsis cuando está yo soy el alfa y el omega y el que vendrá. Es la conjugación del verbo hayá, que significa verbo existir, en futuro. Jehová es en verbo presente. Esto es en verbo presente. Es el que es. El que es. Y hayá en verbo pasado, que es el que era. El que era. Entonces, ¿cuál es el nombre con el que se tiene que conocer o recordar o que Moisés se iba a presentar delante del pueblo de Israel? Es Yud, He, Bab, He. ¿Qué significa? El que era, el que es y el que ha de venir, el que no cambia, el existente. Por eso, el gran yo soy es lo mismo, porque existe, ¿ya? Y no cambia. Siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, este tetragrama representa al Todopoderoso trascendiendo el tiempo y el espacio, ya que se manifiesta su presencia en su ángel enviado, que es su imagen y semejanza, que es Yeshua. Entonces, transciende el tiempo y el espacio porque puede manifestarse en carne. La palabra hecha carne se manifiesta en este espacio que está fuera del reino de la luz, donde está el Todopoderoso, observándolos, anotando,
y se manifiesta en este espacio donde está la prueba de la fidelidad, donde se entrelaza la luz con las tinieblas, ¿ya? Y las letras de este nombre se agrupan formando las palabras hebreas, entonces, Hayá, Jové y Heye, que significa pasado, presente y futuros, unificados en una. Se los voy a anotar. Hayá, Hayá, Ha-Ya, Jové, Jové. Se lo voy a anotar para el lado mejor. Vamos a borrar. Ya. Voy a borrar acá. Entonces, este nombre, estas palabras se agrupan en Hayá, Jové, Jové y G, I, G, I, E. Y E, ¿sí? Y E. ¿Qué significa? Pasado, 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 presente, presente y futuro. Futuro. Porque aquí está la yud y está la h del verbo hayá. Acá está bab y acá está hayá, el pasado. La hey. La hey. Que es heye. ¿Ya? Pasado, presente y futuro. El allá con la yud significa que está conjugado en futuro el verbo existir. El verbo existir. Entonces, se unifican en un mismo y único momento, trascendiendo entonces las dimensiones del tiempo y espacio. Recordemos, en esta tierra nosotros vivimos un presente eterno, siempre estamos viviendo un presente, el pasado y el futuro no existen en nosotros, ya estamos siempre viviendo un presente, un regalo del Todopoderoso. ¿Por qué no vivimos un pasado? Porque no podemos modificar nada de lo que se va viviendo y un futuro no lo conocemos, entonces tampoco. Vivimos un presente y fuera de esta bóveda, de esta cúpula donde estamos en esta prueba, está el reino de la luz, un reino eterno que transciende en nuestro presente. Ya no sabemos cómo es el tiempo allá, no tenemos ese conocimiento, pero de por sí tiene que ser diferente a cómo se vive acá, porque un año son como 1000 años para el Todopoderoso y un día como... No, es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ya entonces acá nosotros no podemos vivir un día como 1000 años porque no se puede hacer eso. Nosotros un año a 1000 años es mucha la diferencia. Se nota, se vive. Siendo entonces la dimensión del tiempo y el espacio. Yud entonces con la Hei y con Bab y con la Hei es la conjugación del verbo existir, es la forma que quiere el Todopoderoso que se le recuerde por siempre. Entonces es el que era, el que es y el que ha de venir. Ya eso tiene que recordarlo y recuerde de esa forma al Todopoderoso, más que un nombre, que Jehová, que Jehová, que Yahweh, el Todopoderoso o el existente o el gran yo soy. Por eso muchos le dicen el eterno, porque es lo que representa su nombre. Verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: el Todopoderoso, el Elohim de nuestros padres, el Elohei de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto.
le dice el Todopoderoso que vaya a los ancianos, que los reúna y que les diga que se le apareció el Eterno, ¿ya? Y que les diga que realmente os ha visitado. ¿Qué le quiere decir con esto? ¿Qué le quiere decir con esto? Que os ha visitado. Esta es la contraseña que dejó Joseph, transmitida ya de generación en generación, que tenía que ser transmitida para recordar y para saber quién era el verdadero enviado del Todopoderoso para liberarlos de la esclavitud y servicio de Egipto. Por eso le está diciendo que los ha visitado, ¿ya? Verso 17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a tierra y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Kenanín, del Geteo, del Emori, del Perisi, del Hivi y del Jebusi, a una tierra que fluye leche y miel. Le sigue relatando el Todopoderoso lo que le tiene que decir a los ancianos del pueblo de Israel, que Él los sacará del sufrimiento y que los llevará a la tierra que es donde fluye leche y miel, donde hay abundancia y que corre como agua. Verso 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Eterno, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a el gran yo soy, nuestro Elohim. Le dice entonces que los ancianos, cuando él le relate todo lo que le había dicho, que le tiene que decir lo mismo, los va a reunir, le va a contar, y que ellos le oirán su voz, le creerán y lo acompañarán, le obedecerán e irán a Faraón y le pedirán y le dirán que irán camino de 3 días, esto alrededor de 93 kilómetros aproximadamente, para ofrecer sacrificios al Elohim de nuestros padres, le dicen, ya que irán al desierto, camino de 3 días, a ofrecer sacrificios a su Elohim. Verso 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. El Todopoderoso le está advirtiendo a Moshe que el rey de Misraim no los dejará ir. Literalmente significa que Faraón no accederá a liberarlos hasta que vea que es el Todopoderoso que le está hablando, y cuando vea que le está mandando todas estas plagas, hasta que muestre la mano poderosa del Todopoderoso, va a aceptar dejarlos ir. Verso 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Le dijo que Faraón no lo iba a dejar ir hasta que él viera, presenciara con sus ojos la mano poderosa del Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el Todopoderoso? El Todopoderoso va a hacer que Faraón vea, entonces le mostrará su mano poderosa y mostrará que Faraón es solamente un hombre de carne y hueso que no tiene ningún poder, por más que se crea un dios, ¿ya? Él es solamente carne, huesos, polvo, y que el único poderoso es el Todopoderoso, el Eterno, que lo va a dejar muy mal con todas las maravillas y prodigios que él hará hasta que los deja salir. Verso 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayáis con las manos vacías. Sigue diciéndole el Todopoderoso lo que va a suceder, le está diciendo todo lo que va a suceder. Ya, entonces todo esto se debe cumplir
como él lo está diciendo. Yo haré, le dice, que los egipcios estén dispuestos a dar toda cosa preciosa para que abandonen su tierra, para que se vayan lejos de ahí. Verso 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Toda la riqueza entonces que se acrecentó de Egipto, ¿a causa de qué? A causa de la explotación de Israel. Toda esa explotación que cometió, todo ese aumento de riqueza que tuvo gracias a Israel, Dios, el Todopoderoso, iba a hacer que se las devolviese, que le pagaran los haberes adeudados a Israel por su trabajo hecho por años. Y aquí entonces le dio todas las instrucciones a Moisés, le dijo todo lo que él debía hacer, todo lo que iba a suceder, hasta que sacara al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y más adelante vamos a ver que esto sucede tal cual el Todopoderoso lo dijo, porque cuando Él abre la boca, solamente tenemos que esperar el momento para que se cumplan sus promesas. ¿Ya? Hasta acá hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Todopoderoso les bendiga en el nombre de Yeshua. Gracias por ver los videos.